Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús, era su estudiante de comunicación social en línea. Hoy vamos a hablar sobre la semiología de la retórica. Para entender esto, primero vamos a ver qué es la semiología. Es aquella ciencia que estudia el sistema de los signos, símbolos, lenguas, señalaciones, etc. Saussure fue quien definió a la semiología como la ciencia que debe estudiar el funcionamiento de los signos en la vida social. La semiología es más parecida a la semiótica, ya que la semiótica se encarga de estudiar el significado de los signos y retratos, etc. En cambio, la semiología se encarga de estudiar el arte del habla y ciertos aspectos que asimismo se encarga la semiótica. Ahora, ¿qué es la retórica? Vamos a ver qué es la retórica. Es la disciplina que se dedica a la construcción de discursos eficaces y convincentes. Asimismo, nos explica cómo realizar este tipo de discursos. Normalmente en las calles, circos y espacios con gran público de personas, existen personas que logran hipnotizar a un gran público masivo. Es justo en ese momento en el que nos damos cuenta cuánta es la habilidad y la persuasión que ejerce las personas que invitan a lugares con un gran público. La retórica es el arte de usar palabras de un modo bello, altamente, con fuerza. Este uso de la palabra retórica anuncia ya sus efectos sobre la literatura. La influencia ha sido vasta y diversa. Ahora vamos a ver qué es en sí la semiología de la retórica. La semiología es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y la retórica es el arte de persuadir. Combinando estos conceptos, podemos afirmar que la semiología de la retórica busca persuadir utilizando diferentes tipos de comunicaciones, ya sea por imágenes, videos y texto. Obviamente se necesita obtener un buen manejo de la retórica para llamar la atención del público. Asimismo, la semiología debe poseer herramientas de comunicación que faciliten la adquisición de información. Ahora vamos a ver la clasificación de figuras retóricas aplicadas en una imagen. Como primer lugar tenemos a tropos, que son figuras de lenguaje que consisten en sustituir una palabra con otra. Y estas obviamente tienen que tener relación. El tropo se puede presentar en tres formas: la metáfora, el sinecdoque y la metonimia. La metáfora consiste en dar a una cosa el nombre de otro, y esto debe tener relación o ser semejantes. Y la sinecdoque consiste en dar el nombre de una parte basándose en un todo, es decir, asignar el nombre de una parte que se basa en un todo. Por ejemplo, 100 velas, en vez de decir 100 barcos, porque las velas son partes del barco. Ahora, la metonimia. Se le asigna a una cosa el nombre de otra, pero deben poseer causa y efecto para poder asignar el nombre. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y les agrade este video. Muchas gracias. Bienvenidos a este video. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagros con la carrera Comunicación Social en Línea, la materia semiótica. En este video vamos a hacer un análisis fílmico de la película La Última Carta de Amor. Como puntos principales tenemos el recorrido del análisis, los procedimientos del análisis, el análisis de los componentes cinematográficos, el análisis de la representación, el análisis de la narración y el análisis de la comunicación. En este primer punto, el recorrido del análisis se basa en las distancias óptimas, la presencia analista, la disciplina y la creatividad, donde Jojo Mayes, autora del libro, al ser cuestionada sobre la inspiración de la novela en una entrevista para la CBC News, ella supo decir que la realidad de este libro comenzó dentro de un restaurante, cuando se encontraba escuchando escondidas a un grupo de mujeres que intentaban descifrar un mensaje de texto. En este segundo punto, los procedimientos del análisis se basan sobre las etapas del análisis, la descomposición, el desenlace, la descomposición lineal y la segmentación, donde la película trata sobre un romance de la época dorada,
En los años 60, la periodista Ellie descubre este amor entre Jennifer Stirling y Anthony O'Hara, un relato pasional a través de una pluma que muestra un amor intenso y complicado. Así es como surge su curiosidad y obsesión para conocer cómo terminó la relación entre ambos, una historia que depara algunas sorpresas en la búsqueda del desenlace. En este tercer punto, el análisis de los componentes cinematográficos se basa en la lingüística del filme, los códigos, signos, códigos cinematográficos, códigos fílmicos, series visuales, composición fotográfica, códigos sonoros y la escritura, donde las tomas iniciales muestran una dama elegante, atrapada en la rutina con su aristocrático esposo. Los signos que pudimos ver al inicio de la película fueron las cicatrices en el rostro de Ellie. Además, demostrar la forma de comunicación en aquel tiempo por medios de cartas, la escritura limpia, estampillos, sellos y más. La fotografía y el color dentro de la película iban cambiando dependiendo de las tomas, la época, la presión entre los actores y según el contexto de las tomas. Además de que el filme usó música de los años 60. En el cuarto punto vemos el análisis de la representación, donde están las puestas en escenas, las series, el cuadro, los niveles de presentación, el espacio y movimiento, donde las puestas en escena de esta película son muy diferentes al libro, ya que la adaptación cinematográfica tenía un deber muy difícil, ya que ciertos fragmentos del libro eran oscuros y adaptarlos era complejo. Había tomas como las de las heridas, calles oscuras, tristeza que plasmaba perfectamente esto. Los espacios eran completamente abiertos, situados en Europa, en diferentes puntos, lugares turísticos, y esto causaba libertad visual al espectador. En este quinto punto vamos a ver el análisis de la narración, donde podemos ver el desenvolvimiento del personaje y el análisis de la narración. Durante toda la novela nos encontramos un narrador omnisciente, una tercera persona dando y quitando detalles a conciencia. El primer personaje que podemos ver dentro de la película es Jennifer Stirling, que es un personaje muy redondo y complejo. Lauren Stirling es el marido de Jennifer. Se trata de un hombre caballeroso, adinerado, serio y algo hipócrita. El amante de Jennifer, Anthony O'Hara, es un hombre apasionado, transparente y de sentimientos amables. Por otro lado, está Ellie Howard. Se trata de una joven actual que trabaja como una reportera en un periódico. Ella es ingenua, sencilla, con una vida casi perfecta. En el sexto punto vamos a ver el análisis de la comunicación dentro de la película, donde se basa el texto fílmico, puntos de vistas, origen y destino, donde podemos ver las formas de la mirada, la comunicación referencial y la comunicación metalingüística. El final de la historia de amor de Ellie es más o menos visible desde el principio. El punto de vista de la reportera y el archivador iban contando detalle a detalle cada punto de la película. Así mostraron a la audiencia un final sorprendente, conmovedor y bien pensado. Con esto terminamos. Muchísimas Buenas gracias. tardes, mi nombre es Cristian Medina, estudiante del segundo semestre de Comunicación en Línea. Sinopsis de La última carta de amor. Es una apasionada novela para románticos que se sitúa en una década llena de encanto y elegancia. En el año 1960, Jennifer se despierta en un hospital de Londres. No recuerda absolutamente nada, ni siquiera el accidente del coche que la llevó allí, ni a su marido, ni su propio nombre. Hasta que regresa a casa y por azar encuentra una carta escondida. Así comienza a recordar al amante por el que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. En el año 2003, Ellie busca entre los archivos del periódico para el que trabaja inspiración para una nueva historia. Pero lo que descubre es una carta escrita 40 años antes en la que un hombre le pide a su amante que abandone a su marido. Ellie no puede evitar sentirse atrapada por la intriga de este romance del pasado, a pesar o quizá a causa de que ella misma está viviendo en una aventura con un hombre casado. Está decidida a conocer la suerte que corrió esta historia de amor, secretamente confiada
en que inspira su propio final feliz. El poder de unas palabras puede acabar con un romance o reavivar un amor perdido. Hola, soy Michael Astudillo y vengo a hablarles de la semiología y su motivación en la sociedad. La semiología. La semiótica o semiología, también conocida, es la palabra que se interesa por los signos. Esta hipótesis desglosa la presencia de los signos y su utilización en la existencia cotidiana habitual. La Real Academia Española, RAE, nos revela que la semiótica es la ciencia que revisa los diversos marcos de signos que permiten la correspondencia entre los individuos, su elaboración, su funcionamiento y reconocimiento. La sociedad. Semiología en lo social. La sociedad nos anima a descifrar su semiología. Por ejemplo, la bandera de la patria, un estandarte a media asta, una bengala sobre el mar, el repique de campanas de la capilla, campanadas de la iglesia, y del mismo modo son sorprendentes los signos que interceden en este paseo del universo de la semiótica. La idea de la exploración es fascinante, ya que pretende describir la presencia de la semiótica en el espacio público. Semiótica. La semiótica, y como mencioné antes, también conocida como semiología, también tiene el nombre de teoría de los signos, y propone el funcionamiento de la intuición humana del individuo, contemplando toda la interacción intelectual. En definitiva, la semiótica intenta ofrecer una respuesta al tema de cómo las personas conocen el mundo que los rodea, cómo lo descifran, y cómo pronuncian información y cómo lo comunican. La semiótica es la concordancia que existe entre un artículo y su traducción. Lo que vemos y lo que nos aconseja, es decir, nos envía un mensaje, el mismo que es percibido por todos los individuos que se comunican en un lenguaje similar. Las estructuras y los perfiles a lo que hemos dado una importancia realizada para vernos a través de las relaciones que se incrustan entre los diversos atributos de cada signo. Algunos de ellos se obtienen a partir de la experiencia, otros son esencialmente una realidad y otros se adquieren mediante la experimentación. ¿Cómo se beneficia la sociedad? La sociedad se beneficia de sus deslices y se procura la perspicacia, la misma experiencia que los impulsa a trabajar paso a paso. La semiología en el ámbito público surgió debido a las reacciones de diferentes creadores de la semiótica, trabajada en general desde todas las disciplinas a lo largo del siglo XX. Una semiótica exorbitantemente centrada en investigación del signo, que pasa por alto la existencia de estos signos en las prácticas amistosas, y así contribuye a la facilitación del lenguaje y logra crear una sociedad mayor comunicativa. Gracias. La semiología de la comunicación no verbal. Pues si bien es cierto, la comunicación no verbal está relacionada con la semiología. ¿De qué forma? Haciendo referencia a la transmisión de información, pero sin utilizar la palabra. Se preguntarán, ¿qué es la comunicación no verbal? Pues este tipo de comunicación es el que más logra transmitir un mensaje, debido al que 65% solamente corresponde al tipo de comunicación no verbal. ¿Cómo se puede dar? Se puede dar de manera voluntaria o involuntaria. Esto se puede hacer por medio de gestos, señales, movimientos, etc., así como apreciamos en la imagen. Por otro lado, cuenta con un sinnúmero de funciones, la cual voy a destacar 3, que es el expresar sentimientos y emociones, la sustitución de palabras y el enfatizar el lenguaje verbal. ¿Qué quiere decir expresar sentimientos y emociones? Pues en esta función de aquí logramos expresar el estado de felicidad o tristeza en el que nos encontramos. En la sustitución de palabra no es necesario utilizar la palabra para que el interlocutor logre entender el mensaje. Y enfatizar el lenguaje verbal, esa función hace énfasis a la comunicación no verbal, donde se puede repetir lo que se dijo de forma verbalmente. Un ejemplo claro puede ser mover nuestras manos a la vez que decimos adiós. De esa manera estamos enfatizando lo que estamos expresando con nuestras palabras. O simplemente podemos decir la mano así, con una cara enojada, como que no me hables, estoy enojada, como lo apreciamos en la imagen. Por otro lado, tenemos los tipos de comunicación no verbal, que es la kinesia, la paralingüística y la proxémica. La kinésica, esa comunicación se refiere a la información transmitida a través de los movimientos corporales, como los gestos, la expresión facial y las miradas. La sonrisa y la postura corporal son un ejemplo claro. La proxémica
En la proxémica, este tipo de comunicación hace referencia a los significados que surgen desde la distancia de los individuos, logrando comprender lo siguiente: el espacio personal y la distancia intrapersonal. Y por último, en el aspecto paralingüístico de la comunicación. Esta parte es muy importante, debido a que al momento de entrevistar a un paciente no solamente debemos tener en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar, sino también la fluidez y la riqueza o la pobreza del tipo de vocablos y de metáforas. La forma como se contribuyen las frases. Además, son de suma trascendencia la magnitud de la voz y su volumen, los silencios, el modo de marcar varias palabras, la cadencia, los tonos y la espación de voz. Por último, les haré como que una conclusión del tema que traté, en la que dice que es por eso que el acto comunicativo va más allá de la fácil emisión de un mensaje, por medio de un canal, un código definido en una época y entorno. Está influenciado por estímulos y respuestas bastante internas y en ocasiones incomprensibles en el hombre, que tiene la posibilidad de ser usadas como proceso de habituación en el entorno en el que toca sobrevivir.